Al Consejo Nacional Electoral de Venezuela por 25 años, hasta que en el 2004, época del referéndum revocatorio, dejó su cargo como directora general de dicho organismo y se vino a vivir acá a los Estados Unidos. Ana Mercedes, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora. Te saludamos Carlos Acosta y Carinés Moncada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias a ti, Carinés, y a Carlos. Buenas tardes y gracias por tu invitación a este excelente programa. Bueno, Ana, no es noticia, de años se viene denunciando el tema del fraude, por años se viene denunciando Smartmatic. ¿A qué crees tú que se debe esta denuncia del día de hoy de esta compañía en Londres? Mira, fíjate lo que está pasando con lo de Smartmatic. Acuérdate de que el presidente Donald Trump sancionó a Nicolás Maduro y habló también de todo aquello que tuviera o estuviera relacionado con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que pasa? Es evidente, ya hay un rechazo por más de 50 países en relación a esta Asamblea Nacional. ¿Y quién es la empresa que ha llevado este proceso electoral? Smartmatic. ¿Qué hace Smartmatic? Se quiere deslindar de toda venezolana. ¿Por qué? Porque Smartmatic es la compañía que presta servicio electoral aquí en Estados Unidos. Esa es la verdad. Mira, hay unas fotos, ustedes las pueden buscar en internet, donde la publicidad de Smartmatic dice Obama vota con Smartmatic. O sea, que esto de Smartmatic y este mea culpa que acaba de hacer Mujica en relación a las elecciones venezolanas, tiene que ver más con los intereses de las futuras elecciones, con lo que realmente les puede importar a ellos en Venezuela. Si nosotros queremos hacer un poquito de historia y me lo permite, Smartmatic se funda en el año 2000 en Delaware y los subaccionistas eran Antonio Mujica y Alfredo Anzola. Ellos en ese año fundan tanto Smartmatic como Pizza y después la primera elección, fíjate bien, la primera elección donde Smartmatic participa junto con Bitsa es en Venezuela en el año 2015. Ellos no tenían experiencia electoral. Lo que pasa es que había una relación entre Alfredo Anzola y Daisy Rodríguez. Por ahí vienen los vínculos de esta compañía con Venezuela y con el hecho que desde el año 2004 es Smartmatic quien hace las elecciones en Venezuela. Ellos son los que manipulan. Mira, nosotros vimos en el año 2004, ustedes estaban ahí, yo estaba ahí, en el referéndum del 2004, cómo nosotros ganamos ese referéndum. Y mágicamente, por esas máquinas, terminó quedando Chávez como si hubiese ganado él. O sea, esto de las se voltearon las cifras exactamente que se dieron como ganadoras a la oposición, se voltearon a la inversa y utilizaron esa misma frase para dar ganadora a Hugo Chávez, y fue lo que permitió en ese momento, a mi punto de vista muy personal, yo era observadora internacional en ese momento, de que entrara el G2 cubano y comenzara a controlar y ahí comenzó el ingreso de Cuba realmente a Venezuela. Fíjate una cosa, Karine, ahorita buscando entre mis cosas, yo tengo el contrato, una copia del contrato digital. Muévete un poquito, Ana Mercedes, muévete un poquito porque te pierdo de a segundos y no quiero que se pierda la información. ¿Y ahorita ya me oyes mejor? Sí, ahora te escucho mejor. ¿Me dices que tienes un contrato? Yo tengo copia del contrato que se firmó entre el Consejo Nacional Electoral y Smartmatic, porque yo era el director general en ese momento. Y una de las cosas que me llamaba más la atención era que ganara la licitación una empresa que no tenía ninguna experiencia en materia electoral. Eso fue, perdón, Ana Mercedes, te interrumpo en este punto. ¿En ese momento era presidente Carrasquero o era presidente Jorge Rodríguez? No, era presidente Carrasquero. Porque él es el que hace la anuncia. Jorge Rodríguez era un rector y era el presidente de lo que la se Junta, llamaba la Junta Nacional Electoral. Ok. Adelante. Después, fíjate, Jorge Rodríguez, lo que pasa es que la relación con Smartmatic viene por la hermana de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Alfredo Anzola, que es uno de los creadores de Smartmatic. Alfredo Anzola fue quien se dice que fue pareja de Delcy y eventualmente falleció. Bueno,
Sí, y no solamente que eventualmente falleció en unas circunstancias muy particulares, en un accidente, y te lo digo entre comillas, un accidente, se cayó la avioneta en la que iba, y alrededor de ese accidente se tejieron muchas hipótesis. ¿Por qué? Porque habían habido problemas muy fuertes entre ellos, entre Anzola, Mujica, Delcy, ya se habían separado, o sea, habían cosas que cuando ocurre el fallecimiento de Anzola, mucha gente pensó que esto tenía que ver con el problema de Smartmatic, porque fíjate lo que pasa con Smartmatic, de una empresa ser totalmente desconocida, que no la conocían ni en su casa, hace las elecciones en Venezuela, y en unos meses, al año siguiente, en el 2005, compran a Sequoia Voting System, la empresa más grande de elecciones en Estados Unidos. Piense cómo van pasando. Que está ubicada aquí hacia... Ese, eso era que cuando hablábamos de Smartmatic en West Palm Beach o hacia el norte de la Florida, sí, ¿te refieres a eso? Claro. ¿No? Ok. Exacto. Fíjate, ellos crean la empresa en Delaware, después la registran en la Florida también, y te digo, después de la elección del 2004 en Venezuela, no se sabe de dónde sacan el dineral, y compran Sequoia Voting System, que es una empresa americana. Entonces, fíjate, la representante Caroline Malone hace unas investigaciones. ¿Por qué? Porque resulta que quienes compran Sequoia Voting System los accionistas también eran venezolanos. Era precisamente Antonio Mujica. Entonces, cuando se arma toda esta investigación, que hace vende Sequoia y se queda Smartmatic fuera. Y regresa en el año 2012 otra vez a Estados Unidos a hacer las elecciones en Estados Unidos. En ese interín, la empresa como tal crece de una manera impresionante. Vamos a decir algo, es la empresa electoral donde mucha gente, muchos intereses se movieron. A tal punto que hoy por hoy se hizo un trust en Curazao, donde los verdaderos dueños de Smartmatic están ocultos. Entonces, todo esto, Karinés y Carlos, nos llama a la reflexión, porque durante todos estos años, Karinés, desde el 2004 hasta esta fecha, hemos estado denunciando, porque, ojo, esto lo hemos denunciado desde el 2004. Hasta el cansancio. Venezuela ha sido víctima, óigase bien, víctima de procesos electorales totalmente manipulables. Porque cuando hoy Mujica dice, no fueron 8, fueron 3, yo no le creo. Yo no creo ni que hayan sido 3, ni que es como digo yo, lo dije en estos días en otra entrevista que me hicieron. El Consejo Nacional Electoral es una caja negra. Ahí no entra nadie, o sea, ahí salió diciendo el rector Luis Emilio Rondón que había irregularidades, que había fraude. Bueno, pero que los diga, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con el registro? Yo creo, Karine, y yo doy gracias a Dios, yo creo que Venezuela hoy por hoy sí tiene posibilidades reales de salir de esto, y lo digo porque de alguna manera lo que está haciendo el presidente Trump está teniendo efecto en Venezuela, porque si no hubiese sido por esta cuestión que se están amenazando lo que tenga que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, seguramente Mujica jamás hubiera hablado del fraude. Claro que no, porque tiene intereses acá en los Estados Unidos. Claro, entonces ellos por cubrirse y porque no los vayan a sacar de aquí, porque ellos son los que están aquí y hacen estas elecciones, nada, se deslindan, hacen esa denuncia. Y entonces, fíjate, por ejemplo, algo muy curioso, no son 7 millones, son menos, pero ¿de qué me estás hablando tú? Mira, yo le hice seguimiento a ese proceso electoral. Ellos están hablando de la diferencia totalmente vacío, o sea, no hay manera. Ahorita estaba analizando Carlos y me decía, por más de que tú le des la vuelta al poliedro, que fue el centro realmente
el más grande de todos. Sí, porque eso sin contar los centros en el país entero que estaban desolados. Pero si tú le das la vuelta al poliedro, ¿cuántas veces me comentaste? 200 veces. Si tú llenas el poliedro, apretadito caben, que es un gran lugar de presentación. Son 13 a 15.000. De 13, pudiéramos decir que apretado vamos a exagerarlo, metemos 18.000 personas, lo llenas 10 veces son 180.000. Y si lo llenas 20 veces son 360.000 personas. Es decir, el 10% de lo que se dice pudieron haber sacado cuando mucho. Es que por eso te estoy diciendo, yo sostengo muy responsablemente, y lo repito, yo no doy fe a ninguna cifra, ni la que dice la oposición, ni la que dice Tibisay y Lucena, ni la que dice Smartmatic, porque en un proceso con tanto vicio, con tanta cosa oscura, votaron 100.000, votaron 1.000.000, porque no lo puedes hacer. Aquí lo que queda claro, lo que queda como quien dice en el ambiente, es la manipulación de los procesos electorales en Venezuela, la responsabilidad de Smartmatic durante todo este tiempo y de cómo Tibisay y Lucena ahorita se encuentra en el aire. ¿Por qué? Porque lo que menos se esperaba Tibisay y Lucena es que Smartmatic les fuera a echar la cabra pa'l monte, la estocada final. Es que ahora que tú comentas, Ana Mercedes, estamos conversando con Ana Mercedes Díaz, amigos oyentes. Ella fue funcionaria del Consejo Nacional Electoral de Venezuela por 25 años, hasta que en el 2004 dejó su cargo como directora general de dicho organismo y se vino a vivir acá en los Estados Unidos. Ahora que tú mencionas, cuando uno comienza a desempolvar, yo también tengo recuerdo que entrevisté en el Meliá Caracas Asdrúbal Aguiar y Timoteo Zambrano 2 o 3 días después del referéndum revocatorio, donde ellos me presentaron las pruebas. Yo tengo copias de las pruebas de cómo, por ejemplo, si tú estabas en un centro electoral y habían 3 mesas, y cada mesa electoral, para darle una explicación simple a la audiencia para que entiendan, en cada mesa, ponte tú que en un colegio electoral habían 3 mesas, en cada mesa están supuestas a votar 100 personas, pues habían mesas donde votaban 500, en otra votaban 50, y así fue como ellos labraron el fraude electoral, pero en aquel momento nadie creyó que eso era posible. Sí, yo te voy a decir algo, Karine, porque a mí a veces me dicen que yo soy la madre del tema del fraude, porque desde antes, o sea, yo viví lo que fue todo el montaje con las planillas planas, con toda la cantidad de cosas que se trataron de hacer con el referéndum, y después luchando, porque yo decía, pero es que nosotros no tenemos control en la automatización, en esa parte nosotros no vamos a poder con fraude. Yo estaba en el Tamanaco, fíjese bien, yo estaba en el Tamanaco esa madrugada y me conseguí al expresidente Gaviria, que estaba representando a la OEA en ese momento, y me acerqué y hablé con él, y le dije, presidente, aquí hay un fraude, y bueno, con aquella desesperación, pues yo estaba convencida. Estaba con el presidente Carter también. Y él agarró y me dijo, doctora, lamentándolo mucho, nosotros tenemos la misma cifra que tiene, que me dio, nosotros estamos hablando de la cifra de Súmate, que es la misma cifra que tenía el CNE, y yo le dije, claro, Súmate trabajó con las cifras del Consejo, pero eso porque no tiene otra manera de hacerlo, y nosotros necesitamos hacer una auditoría, y entonces hubo tanto problema, al día siguiente mataron a Marit Serrón, o sea, fueron tantas cosas, y desde ese momento, Karine, para mí lo del fraude electoral se ha vuelto como que una vida, o sea, yo en este momento, porque por primera vez desde el 2004 la gente entiende que sí hay fraude en las máquinas, y que así como se hizo fraude ahorita en el 30 de julio, desde el 2004 en Venezuela, eso es lo que ha habido, un gran fraude a este Bueno, Ana Mercedes, yo no fuiste la una, fuimos un grupo de personas que presentamos las pruebas. Esas pruebas que me las dio Asdrúbal Aguiar y Timoteo Zambrano, yo las presenté, nadie las creyó, al igual que tú, pues nos ocurrió lo mismo. Qué triste, lo único que yo pienso, la reflexión de hoy en día es que qué triste que hayan tenido que pasar todos estos años para que la gente pueda entender lo que venía ocurriendo y cómo era la planificación de esta revolución del socialismo del siglo XXI.
Y yo insisto, desde el 2004 es cuando realmente, cuando Hugo Chávez se da cuenta que, si no me equivoco, la cifra era 54.25%. Esa es la cifra que yo tengo en la mente, porque nunca se me olvida cuando Carrasquero hizo ese anuncio, eran como las 3:45 de la mañana, que yo literalmente me caí de la cama. Yo estaba en el hotel, me iba a costar 2 horas para seguir trabajando para Telemundo, y yo escuché esa cifra y me caí de la cama, porque esa era la cifra que nosotros teníamos, pero a la inversa. Se dice que hubo un espejo, un trabajo electrónico para hacer un trabajo de espejo, y yo recuerdo que a partir de ese momento, pues yo dije, este es el momento donde va a entrar el G2 cubano y va a comenzar a controlar, porque ya Chávez sabe que tiene a más de medio país en contra de él. Y bueno, aquí estamos, 18 años después. Sí, pero fíjate una cosa, Karine, yo soy optimista, yo estoy feliz de lo que está pasando. Nos costó mucha sangre, mucha miseria, mucha pobreza, pero hoy estamos vamos a decir, como que despertando. Ahorita lo importante es que no caigamos más en estos juegos yo leía hoy de elecciones regionales. No, señores, por favor, reconozcamos que en Venezuela hay un régimen criminal, genocida, narcotraficante, la lista es otra. Bueno, lo dijeron en el Senado de Estados Unidos, lo dijo Luis Almagro, hablaron de una cifra de 15.000 cubanos metidos en Venezuela. Entonces, yo creo, Karine, en alas de Venezuela, del futuro de Venezuela, que seamos más firmes en las posiciones. Señores, esto no es un mal gobierno, esto no se trata de aplicar la democrática, esto se trata de un régimen criminal, narcotraficante, terrorista, que está esquistado, que no tienen a dónde salir, que no pueden dejar el territorio. Y como lo dijo, mira, oí ayer un audio del expresidente Andrés Pastrana muy duro. Él dijo, esto es una narcotiranía que no puede salir de Venezuela, o sea, que no va a salir por las buenas de Venezuela. Y yo creo, Karine, que ese tiene que ser el mensaje. O sea, porque si nosotros seguimos con el juego, con el tema de que con votos vamos a lograr sacar a estos narcotraficantes y terroristas, no lo vamos a poder hacer. Entonces, seamos claros. Mira, gracias a Dios se están abriendo los caminos, estamos, afortunadamente, hay gente que no le gusta, pero Donald Trump está actuando de otra manera y está viendo las cosas de otra manera. Caramba, Venezuela tiene ahorita una oportunidad de volver a ser libre, Karine y Carlos. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje de todos los venezolanos. Queremos una Venezuela libre del castrocomunismo. Queremos una Venezuela, queremos recuperar nuestros recursos, queremos recuperar nuestra gente. Mira, yo me opongo rotundamente a los siglos que nos den país. Yo creo que la solución es sacar a esta gente para que los venezolanos podamos volver a regresar a nuestro país. Nosotros no podemos dejarle nuestro país a estos delincuentes. Yo creo que la lucha es otra y confío, Karine, tú y Carlos, que si todos nos unimos en aras de la verdadera libertad de Venezuela, este es el momento de que la vamos a obtener. Totalmente de acuerdo. Con votos no se puede sacar a una dictadura. Por su parte, hace cuestión de minutos, Ana Mercedes, Carlos y amigos oyentes, surgió la noticia que el vicepresidente de Estados Unidos, como lo han estado haciendo prácticamente desde que tomaron poder en el mes de enero, Mike Pence instó este miércoles a todos los amantes de la libertad a condenar al régimen de Maduro de Venezuela, al que trató de dictadura. Abro citas, Estados Unidos insta a todos los amantes de la libertad a condenar el régimen de Maduro por su abuso de poder y el abuso de su propio pueblo, declaró Pence en la capital de Montenegro. Venezuela merece democracia y el pueblo venezolano merece libertad. Ana, este es el momento de aprovechar estas declaraciones, esta condena mundial, internacional de más de 20 países, pero sobre todo la actuación del gobierno de los Estados Unidos. Sí, yo quiero hacer algo y aprovecho este momento. Mira, el 8 de junio se le hizo llegar una carta a Donald Trump pidiéndole asistencia militar internacional. En esa carta que se le hizo llegar y que se ha hablado con varios congresistas, se le explicaba al presidente Donald Trump que Venezuela estaba ahorita regida por autoridades narcotraficantes y terroristas, que la gente en Venezuela no tenía armas, no tenía comida, no tenía medicina, que no bastaba el coraje del pueblo venezolano. Y te digo una cosa, al principio cuando se habló de esa carta, mucha gente pensó que era una utopía. Hoy por hoy, te puedo decir con la mayor responsabilidad que se está manejando mucho porque
se llama injerencia humanitaria. Y tiene que ver cuando un país está sufriendo lo que está sufriendo en Venezuela, que son que las autoridades están matando al pueblo, otros países pueden entrar para ayudar a la población civil. Lo dice el término injerencia humanitaria. Te pido que lo busques, porque eso es lo que estamos alegando mucho de la resistencia en Venezuela. Estamos alegando que nosotros necesitamos esa injerencia humanitaria, porque estos son unos asesinos. Fíjate, de nada sirve que se abra ahorita un canal humanitario para que sea administrado por el régimen. Es correcto. Nosotros necesitamos poner orden en el país, rescatarnos como país y poder entonces, mira, en una reunión hace 3 días que estuve, lo dije, Venezuela tiene con qué pagar su libertad. Cuando nosotros repatriemos todos los millones que se han robado esta gente, cuando nosotros podamos volver a tener control sobre la minería, sobre nuestra riqueza, Venezuela va a tener cómo pagar su libertad, Venezuela va a tener cómo recuperarse, pero es que necesitamos primero que Venezuela recupere su soberanía. Ana Mercedes, muchísimas gracias por conversar con nosotros, siempre un gusto, gracias de verdad. Gracias a ustedes por esta invitación, se los agradezco de corazón. No, por Dios. Interesante esa tesis. Muy interesante. De Ana Mercedes con relación a las razones que mueven a la empresa Smartmatic, que las mueven a... Va más allá de lo que analizábamos del número, pero tienen mucha razón. Ellos tienen muchos intereses aquí en los Estados Unidos. Y es una empresa que no se dedicaba a hacer elecciones y que ahora se quiere comercializar internacionalmente como una empresa. Y ya que Venezuela está en el momento en que está, pues les conviene expandir sus horizontes. Pero por supuesto, ahora cualquiera lee en el mundo, oye, esta empresa que seria. La empresa que ha manejado las elecciones. Bueno, sí. Lo que pasa es que cuando empiezas a buscar el historial de la empresa... Ojalá que no empiecen a buscar el historial de la empresa, porque desde el 2004 estamos hablando. Pero mientras estábamos conversando con Ana Mercedes, nos metíamos, Karine y yo revisamos en YouTube la cantidad de videos corporativos de Smartmatic y como una empresa cuya experticia no es la realización de procesos electorales, se quiere vender ante el mundo como tal. Y por cierto, el modelo del comercial es el señor Mujica. Sí, señor, está presente en todos los comerciales. Estábamos conversando, amigos oyentes, con Ana Mercedes Díaz, fue funcionaria del Consejo Nacional Electoral de Venezuela por 25 años, hasta que en el 2004, precisamente lo que ella relataba al principio de la entrevista, durante el referéndum revocatorio, dejó su cargo como directora general de dicho organismo y migró a los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. Carlos Acosta y Karines Moncada con ustedes. Me están pidiendo esta entrevista para nuestra página web. Vamos a pedirla para colocarla en actualidadradio.com. Tengo aquí a Alejandro de nuestra parte digital, así que ya él está moviéndose para ponerla en nuestra página web y nuestras redes sociales. Ya regresamos.